Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Clara Contreras, una mujer que tuvo que tomar una decisión en su vida muy importante que trasciende hasta el día de hoy. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Clara Contreras es de nacionalidad chilena, oriunda de Curanilahue, región del Biobío. Tiene 8 hermanos. Está casada con Hernán Medina y sus hijos son Matías, Diego y Rocío. Actualmente reside en Los Ángeles, sur de Chile, y tiene un taller de manualidades donde enseña y también aprende con gente del país y del extranjero. Su hija tuvo un dificultoso nacimiento. La medicina le recomendó interrumpir el embarazo rápidamente, ya que su salud venía con serios problemas y existían riesgos vitales. Finalmente decidió tener a su hija, lo que a la larga le salvó la vida. Descubrieron una afección que atacaba sus intestinos. Su hija sufrió un accidente, pero milagrosamente durante el proceso de rescate cerca del hospital, ambas recibieron palabras del Señor mediante la aparición de una persona con indumentaria blanca. Vamos a conocer a Clara. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Clara Contreras. Ella es chilena y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, Clara, bienvenida. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, bien, gracias por la invitación a este programa. Muchas No, gracias. gracias a ti. Nosotros felices de que seas parte en este momento del programa. Clarita es una valiente de Jesús. Se inscribió al link un.nuevotiempo.cl/mi testimonio. Así que gracias por ser parte aquí del programa y de contarnos hoy tu historia. Cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, cómo se llama tu esposo, tus hijitos. Queremos conocerte. Bueno, estoy actualmente de Los Ángeles, estamos viviendo con mi esposo, él se llama Hernán Medina, y tengo 3 hijos, Diego, que vive en Concepción, Matías y Rocío, que es la protagonista de la historia que hoy vamos a conocer. Excelente, sí, ahí gran parte va a ser allí con yo creo que una de tus regalones, con Rocío. Clarita, actualmente tienes un taller de manualidades, cuéntame en qué consiste el taller, las clases, lo que se aprende, enseñas, etcétera. Queremos saber en qué consiste. Sí, la verdad es que a mí siempre me gustó el arte, las manualidades, la pintura. Y he conseguido, gracias a Dios, de tener un taller en mi casa y donde restauro, porque yo creo que hay muchas cosas que no se tiran, se restauran y puedes darle una segunda vida, una segunda oportunidad. Y también doy clases bueno, hay técnicas que son muy modernas y hay términos que a lo mejor no se conocen mucho en decoupage, en técnicas de pastas de relieve, hay cosas que son como más modernas, que si alguien se interesa, aquí está mi taller para que puedan conocer estas cosas que hoy en día están incursionando. Excelente. Si las personas están interesadas, ¿cómo pueden buscar información, contactar? ¿A dónde pueden escribir? ¿Algún correo? Clarita. Bueno, todavía como estoy en esta casa nueva, todavía no he puesto, antes sí tenía un local, pero ahora acá yo todavía no he hecho nada para atraer la gente. Bueno, no hay problema, que Dios allí te bendiga muchísimo en tu arte, en el taller de manualidades y también, por supuesto, junto a tu familia. Clarita, bien lo decías tú al inicio, Rocío, nuestra protagonista, quiero que me cuentes un poco de la experiencia que tuvieron con el nacimiento de Rocío, qué fue lo que sucedió. Los médicos decían hasta aborta. Un día cualquiera comencé a sentir dolor de estómago, comencé con vómitos, diarrea,
y pensé que algo me había caído mal, por lo tanto comencé a cuidarme con agüitas de hierba, con una dieta que me ayudara, pero pasó una semana, 2 semanas y no mejoraba. Entonces fuimos a un gastroenterólogo, el mejor en Concepción, y él me hizo exámenes y llegó a la conclusión de que yo tenía problemas de colon irritable. Él pensaba que era muy nerviosa y por eso estaba así. Y me recetó medicamentos para el colon y también me recetó unas pastillas para que yo estuviera más calmada. Andaba todo el día drogada, pero el problema no se solucionó. Pasaron otras 2 semanas y seguía yo igual. En conclusión, volvimos donde el doctor y él siguió con la misma idea de que yo tenía el colon irritable. Entonces, al cabo de 2 meses de que yo estaba muy delgada, llegué a pesar desde mi hijo que tenía como 65 kilos de peso, llegué a pesar después 42, 43 kilos. Era mucha la delgadez, yo ya no tenía fuerzas, me lo pasaba más en la cama. Entonces, un día le dije a mi esposo, vamos a otro médico. Y él buscó un médico que conocía, que era joven. Mi esposo trabaja en el área de salud, en ese tiempo trabajaba en el área privada. Entonces, me contactó con él y cuando yo llego a su consulta me dice que alguien te dio una dieta. No, nada, solo medicamento, le conté yo. Entonces, él con mucha paciencia me hizo una dieta, me escribió todo lo que yo debía y no debía comer. Y además me dijo que tenía que comer 6 veces en el día, de a poquito, 6 veces, pero muy poquito. Y al cabo de unas 2 semanas aproximadamente, la verdad que los tiempos no los recuerdo mucho, pero creo que fueron como 2 semanas, yo comencé a sentirme mejor. Empecé a sentir mejor ánimo, empecé a ganar peso de a poquito, claro que no era mucho, pero me sentía mejor. Y un día, bueno, a todo esto me habían quitado las pastillas anticonceptivas que tomaba y hubo un desorden hormonal muy grande en mi cuerpo, entonces mi regla estaba desordenada también. Y un día yo sentí que estaba con síntomas de embarazo y a pesar de que habíamos tomado todas las precauciones, nos cuidábamos porque sabía que no podía quedar embarazada, entonces quería ver a mi ginecólogo, que era de Concepción también, pero él no tenía hora en ese momento. Así que buscamos uno en Coronel, porque en ese tiempo vivíamos en Coronel, ¿ya? Y el ginecólogo me dice, no, yo creo que no, esto no es embarazo, pero de todas formas, hazte un test. Y afortunadamente no estaba embarazada. Luego pasaron los días, pasaron otras semanas y nuevamente yo empecé a sentirme como que estaba embarazada. Y yo dije, no, esta vez sí parece que estoy embarazada. Me asusté un poco. Fui al mismo ginecólogo ahí en Coronel. Él me dice, parece que esta vez sí, pero esta vez no me aconsejó que hiciera un test de embarazo. Él me dio una receta con 2 inyecciones que tenía que ponerme. Una me dijo, te la pones ahora ya y esperas 2 semanas y dentro de 2 semanas no te llega tu periodo menstrual, te pones la otra. Entonces yo me fui con la receta de la casa, se la mostré a mi esposo y él que conoce todo esto me dice, ¿él te explicó para qué era? Yo le dije lo que el médico me había dicho y él me dice, no, esto es para abortar. Entonces dentro de mi cabeza en un segundo vinieron muchas cosas, muchos sentimientos se encontraron y era un caos que se generó porque para mí la palabra aborto en ese tiempo era muy fuerte, estamos hablando de 27 años atrás. Entonces, él se fue esa tarde a turno de noche y se olvidó de llevar la receta.
Cuando yo acosté a los niños y me fui a mi pieza, las recetas estaban ahí sobre en la cómoda. Entonces ahí fue cuando yo las tomé y comencé a orar. Y oré, Ángela, pero como nunca eran tantos sentimientos que habían dentro de mí, era tanto el miedo que tenía al embarazo, pero también el miedo a tener a ese hijo porque sabía que mi vida estaba en riesgo. Pero ahí yo oré al Señor y lloré tanto que mis piernas se debilitaron y caí al piso y ahí en el piso yo comencé a golpear el piso y a decirle a Dios, si tú me estás dando un hijo, quiero que hagas algo, pero yo no voy a abortar. Y si tú me lo das, yo te lo voy a... Hice un pacto en ese momento. Y yo le dije, yo igual como Ana entregó a Samuel, yo voy a entregar a mi hijo a ti. Y te prometo que voy a hacer todo para que este hijo sea solo tuyo y criarlo de la mejor forma. Eran las palabras que salieron en ese momento ante la desesperación que yo tenía. Y esa noche dormí tranquila, en paz, pero al otro día, cuando desperté, llegó mi esposo de su turno, me pidió las recetas para ir a comprarlas. Y yo le conté que las había hecho pedazos y las había echado al fuego. Él se enojó mucho, mucho, me gritó, ¿cómo se te ocurre? ¿Me vas a dejar solo con 2 niños? Tu vida está en peligro si quedas embarazada, tú sabes que no puedes. Vamos al médico a pedir nuevas recetas. Y yo no sé cómo lo convencí, no recuerdo las palabras en ese momento. Pero él se calmó y al final pedimos una hora con mi ginecólogo en Concepción y él cuando me vio se sorprendió de lo delgada que estaba. Yo le conté lo que había pasado y él me dice, tranquila. Él era creyente, afortunadamente para mí. Entonces me dice, tranquila, Dios es tan sabio que las hormonas de la mujer hacen maravillas cuando una mujer está embarazada, incluso en tu situación. Es tremendo, Clarita. O sea, yo he estado en silencio escuchando, muy atenta, ver cómo, porque Dios es el dueño de la vida, es Él el que debe decidir. Y cuando tú clamas a Dios en ese momento que te arrodillas a Él y suplicas y golpeas incluso el suelo con tus manos, es clamando a Dios, pidiendo a Él respuestas. Quiero que me cuentes cómo Dios empezó a dar respuestas. ¿Qué pasó con Rocío? Porque Rocío te salvó la vida. Cuéntanos, Clarita, por el tiempo. Justamente en la próxima ecografía uno de los huevitos se disolvió y el otro se desarrolló, pero de una forma muy milagrosa, porque pensábamos que también podía quedar muy mal y que ese huevito se podía desarrollar mal, podía nacer con algún problema. Pero a medida que íbamos observando, todas sus partes estaban ya bien, se estaba desarrollando perfecto, llorábamos mucho por eso y a los 7 meses supe que era una niña. Y ahí ya la alegría fue desbordante en la casa, fue muy lindo todo, nos preparamos, hasta las vecinas comenzaron a tejer alguna, otra a coser vestidito y cuando nació ya le tenían todos sus regalos, sabían el proceso que yo había pasado. Cuando nace Rocío, ese día martes a las 3 de la tarde, recuerdo muy bien el día y la hora, al abrirme porque me hicieron cesárea, mis 3 hijos nacieron por cesárea y el doctor dice, oh, yo solo escucho ese oh. Después él me cuenta que, bueno, ese día me tenían que operar también para no tener más bebés. Entonces él me cuenta que se habían encontrado dentro de mí con todo mi intestino casi estrangulado como en 3 lugares.
y me decía, tu hija te salvó, porque si tú no te embarazas y no vemos esto, no sé cómo Dios te mantuvo tanto tiempo con ese problema. Se habían generado dentro adherencias que me habían hecho estrago dentro de mi intestino. Pero como médico decía, es un milagro que Dios te mantuvo tanto tiempo así, hasta que nosotros pudiéramos encontrar eso, porque pudo haber habido un estrangulamiento, una obstrucción intestinal y tú te mueres, simplemente. Entonces, por eso para nosotros es un milagro. Y le pusimos Rocío a la hija porque yo me sentía como que era un árbol seco, sin vida, y el rocío es como que te refresca, te renueva, te vuelve a dar vida y esperanza de nuevo. Y claro, después de eso, nunca volvió a ser mi vida igual en el sentido digestivo. Yo seguí con las secuelas toda la vida, yo vivo con eso. Lo peor, Ángela, es que he tenido que dar tantas explicaciones, o sea, no tantas explicaciones, la verdad que no me gusta dar tantas explicaciones, pero sí he tenido que recibir tantas críticas porque soy muy delicada para comer, para alimentarme, y hay cosas que sí como y otras no, y he tenido muchos problemas, muchas crisis, muchas infecciones, y cada una de esas crisis, cuando estaba al borde otra vez del colapso, Dios me ha sacado de ahí. Y así he vivido toda la vida. Es impresionante, Clarita. Me llama mucho la atención en tu historia, como Rocío, tu bebé, a la que decidiste no abortar, a la que clamaste a Dios. Bueno, en ese momento no sabías que iba a ser una mujercita, pero los hijos son regalos de Dios, regalos del cielo. Y si el Señor, quien nos forma desde el vientre de nuestra madre, es Él el que da la vida y el que la quita, por supuesto, y que tú le hayas permitido a Él conducir tu vida hasta este momento. Amén y gloria a Dios por ello. Como en la situación allí de tu embarazo, en el parto, en la cesárea, se dan cuenta de lo de tu intestino y logran solucionar en cierta medida, como aplacar un poco la situación de tu estado de salud. Pero quiero que me cuentes, y aquí ya de los últimos minutitos que nos quedan, porque a los 3 meses a ti comenzaste a sentirte nerviosa, alterada, te descubrieron allí una situación y bueno, más adelante tuviste el tema de la tiroides, hígado también con dificultades y hoy gracias a tener un estilo de vida saludable sin medicamentos, Dios te sostiene y te da la sabiduría siguiendo también allí los consejos que Él tiene para ti. Cuéntanos, Clarita, rápidamente. Bueno, ese es un episodio bien feo que yo creo que no lo he contado. Muchos se van a enterar de esa parte de mi vida. En breve lo voy a contar. La verdad es que Rocío ya tenía como 2 meses y medio, 3 meses. Yo había quedado tan débil y decidí amamantarla de todas formas, hasta el año la amamanté, pero en esos meses me comencé, como tú decías, Ángela, a sentirme muy nerviosa. Sentía como que había corrido una maratón de no sé cuántos kilómetros y mi cuerpo tiritaba. Estaba tan nerviosa que comencé a gritarle a los niños, a lanzar cosas de vidrio. Mira, yo lanzaba ensaladeras de vidrio al piso porque era como que esa sensación, ese sonido me calmaba. Y comencé a decirle a mi esposo que me sentía incómoda, me sentía mal. Y él me decía, es que no eres capaz con los niños, a lo mejor por eso estás tan nerviosa, tienes que calmarte. Una vecina un día se dio cuenta y me dijo, vecina, algo le pasa a usted, está enferma, ¿qué le pasa? Porque usted no es la misma, ese sentido que le grita a los niños. Bueno, resumiendo, un día en la noche, y esta es la parte que más me avergüenza contarla, de verdad, pero es parte de mi historia y es lo que me pasó.
y servirá para otras mujeres, para que se logren dar cuenta, y también el entorno de lo que pasa con ellas. Entonces yo estaba ya en un caos, en un colapso. Una noche yo acosté a mis hijos mayores y a Rocío la puse al lado de mi cama y yo me acosté y en ese momento sentí como que quería hacer pedazo la frazada y empecé a dar las vueltas con las manos y las apretaba, las apretaba. Era una sensación tan extraña que luego miro a mi hija y sentí unas ganas de hacerla pedazos. Era como quería hacer lo mismo que hacía con la frazada, quería hacer con mi hija. Sentí tanto pánico, tanto temor, que comencé a clamar a Dios y decirle: Señor, sácame de esta sensación. ¿Qué es lo que me pasa? No es normal, yo no soy así. Entonces, en un momento tomé a mi hija, la puse en su cuna, la tapé muy bien y la dejé en la pieza de su hermano. Rocío dormía muy bien, gracias a Dios, de que nació ella siempre dormía muy bien en la noche. Entonces eso no era preocupante de que iba a despertar, no me preocupó. Volví a mi pieza y me acosté y traté de dormir. Como a las 5:30 de la mañana desperté, la fui a buscar, yo ya estaba calmada y al otro día le conté a mi esposo: por favor me ayudara, yo necesitaba ver un médico y que dejara de decirme que yo estaba nerviosa por los niños. Y él habló con un médico con el que él trabajaba y él le dijo los síntomas que yo tenía y el médico le dijo: envíamela inmediatamente para acá. Y yo fui y él se dio cuenta de lo que me pasaba. Así que me envió a un especialista y yo estaba en una etapa muy avanzada de un hipertiroidismo. Ya tenía taquicardia, estaba ya en mis últimos etapa de esa enfermedad. Y bueno, eso Dios. después con medicamentos se pudo calmar y pude volver nuevamente a la normalidad. Gracias a Dios. Hoy Una vez más cómo estás, Clarita, ¿cómo estás tú de salud? ¿Cómo está Rocío? ¿Cuántos años tiene? Aquí para cerrar aquí esta parte final de tu historia. Bueno, yo estoy, gracias a Dios, muy bien. Como tú decías, yo sin medicamento. Un día cualquiera dije: no más medicamento para tratar mis problemas, mis crisis en el tema de mi, bueno, porque todo me afectó el hígado, tanto medicamento. Entonces yo decidí nada. Así que estoy bien, gracias a Dios, de a poquito avanzando. Y Rocío, bueno, en este momento ella está descansando, entre comillas, porque trabaja en la clínica dentista, mientras retoma el año para terminar su carrera, porque le falta solamente la práctica. Ella estudia obstetricia y ya el próximo año, si Dios quiere, terminará su carrera y todo lo que le falta. Excelente. Yo quiero agradecerte, Clarita, por tu tiempo, por la disposición, por haber tenido la valentía de contar parte de tu historia y ver también el poder de Dios en tu vida, en la de tu hijita, en la de tu familia en general. Pero hoy eras tú la protagonista, junto con la historia de Rocío, tu hijita amada, y yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la disposición y un mensaje cortito final que le dirías a las personas que están viendo, escuchando el programa en este momento. 30 segunditos. Bueno, decirles simplemente que cada cosa que nos pasa en la vida es un aprendizaje. Dios tiene propósitos maravillosos para nosotros. Y no necesitamos estar al 100% saludable para servir. Necesitamos estar disponibles para Él. Amén. Muchas gracias, querida Clara, por hacer esa invitación que nos motiva a estar disponibles siempre al servicio de Dios. Y tú, si estás pasando por problemas, dificultades, angustias, recurre a Jesús. Él te está esperando con los brazos abiertos. Clama al Señor. Él te va a responder solo. Si le hablas, si le dices a través de la oración, Él puede responder y atender tus súplicas para restaurar tu vida, llenarla de gozo, aliviar esa carga, ese dolor, esa lucha que no puedes llevar solo. Jesús está esperando por ti. Hoy es el día de tu salvación. ¿Vas a aceptar
decidir por Él? La respuesta está en tu corazón. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Que Dios te bendiga.